y hoy tenemos una interesantísima entrevista con el señor y licenciado Carlos Torres, quien es audiólogo y viene a hablarnos de un programa sumamente especial. Es especialista y nos va a contar de todo lo que República Dominicana oye. Me encanta. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días, Jenny. Hace unos minutos, detrás de la cámara, no hacía más que ver el nombre de este canal, Voz. Y estamos en Voz Matutina. Por un momento cerré los ojos y me di cuenta, y fíjense ustedes, cuando miren a la cámara, cierren los ojos después de que yo hable, cómo Jenny tiene una voz muy bonita. Una voz, obviamente, de comunicadora. Una voz que es, al final, la expresión del lenguaje, la expresión de la comunicación, pero que solamente es posible oírla y escucharla si tú puedes y tienes la capacidad de escuchar, la capacidad de oír. Porque si Dios te privó de esa capacidad y los humanos no han sido capaces o no son capaces de recuperártela, entonces te toca vivir en el silencio para siempre. Y tan malo y tan terrible es, Jenny, nacer con una sordera y estar condenado para toda la vida a ese silencio, como haber disfrutado de lo que es una voz, por ejemplo, como la de Jenny, y con el tiempo perderla, y por lo tanto entrar en esa oscuridad, en ese silencio, para el resto de tu vida. Buenos días. He querido acompañarles esta mañana, después de esta amable invitación, para poder hablar de un programa que estamos diseñando entre diferentes profesionales e instituciones que se llama RD Oye. Me preocupa algo. ¿Cuál es la población actualmente de sordos que tenemos? Que sé que usted puede manejar el dato. Claro. y que sabemos cuál es la población actualmente que tenemos. Bueno, te lo voy a contestar, pero con algunas acotaciones. Aquí nacen aproximadamente, de cada 1000 niños, 5 nacen con sordera. De cada 1000, 5 nacen con sordera. Quizá haya gente que piense que eso es poco, seguramente porque no les ha tocado a ellos, ¿verdad? Si te toca a ellos te parecerá que es mucho, porque cuando alguien entra dentro de un submundo o un mundo un poco desconocido, en ese momento se da cuenta de que no está solo y que hay muchísima gente en esto. 5 de cada 1000 niños nacen con sordera porque vivimos en una isla. Vivimos también, lamentablemente, en un país en el que no todos los embarazos son ni deseados ni bien llevados, ¿cierto? Y demasiados prematuros y demasiados jóvenes. Por lo tanto, esta estadística es superior a la de otros países, que está sobre los 3 o los 2 por 1000. Este es el primer dato. El segundo dato, que para mí todavía es peor, es que entre el 11 y el 14% de toda la población del país, entre el 11 y el 14%, tiene alguna alteración en el oído o en la audición. Y esto debo matizarlo, porque una alteración en el oído o una alteración en la audición no te convierte en sordo, te desenfoca la audición. Fíjense que cuando yo me pongo los lentes, no es porque yo esté ciego, es porque se me desenfocó la vista. Pero sin los lentes yo veo peor. Hay, repito, entre el 10 y el 15%, entre el 11 y el 15% de la población con algún tipo de alteración auditiva que obviamente le estropea la vida, obviamente desencanta el entorno en la familia y, por supuesto, si está en edad laboral, le dificulta esa posibilidad en la productividad. Carlos, ¿cuáles son esas alteraciones auditivas que no todos estamos conscientes de que existen o no tenemos ese cuidado para saber e identificarlos? Bien, tienes toda la razón. Es verdad que no le ponemos el cuidado adecuado porque pensamos que uno nace oyendo y muere oyendo. Y créanme, sí, tú naces oyendo. De hecho, ya desde el feto de la mamá ya se empieza a desarrollar el sentido de la audición. Es decir, el bebé que nace ya oyó, ¿de acuerdo? Sin embargo, fijaros en lo siguiente. Mi mamá, en paz descanse, que murió a los 84 años, hace justo un año, el COVID se me la llevó. Ella había nacido, fíjense, antes de la Guerra Mundial. Es importante este dato. Ella había nacido en el año 1936, en una época, Jenny, en la que pues, no había colmadones, no había aviones, no había motores,
no había contaminación acústica, toda su infancia y toda su adolescencia transcurrió en un mundo relativamente tranquilo de ruido, ¿no? Y ella perdió su audición o empezó a perderla sobre los 70, 72 años, ¿de acuerdo? Fíjense, toda su infancia y adolescencia no tuvo esa bulla que nosotros vivimos, ¿no? Y sobre los 70, 72 años empezó a sentir ya pues lo que se llama presbiacusia, es decir, la pérdida por la edad. Pero ¿sabes lo que nos ocurre a nosotros, Jenny? Que nosotros nacemos ya, incluso antes de nacer, vivimos en un mundo ruidoso que aruña y ataca en nuestro oído, y lo que a mi mamá le empezó a pasar a los 70, 75 años, ahora, lamentablemente, a nosotros nos empieza a ocurrir a los 40 a 45 años. Y entonces, a partir de esa edad, que tú te ves bien, o más o menos te crees que te ves bien, ¿verdad? Porque el espejo casi siempre te engaña, ¿no? ¿Verdad? ¿Sabes? O tú lo quieres engañar. Tú quieres verte bien, y por fuera quizá tu caja esté bien, y quizá tu ropa te ayude a parecer que estás bien, pero a nivel de la audición las células del oído se estropean mucho antes. ¿Por qué? Porque hemos abusado, por ejemplo, de la aspirina, que es ototóxica. Hemos abusado del ibuprofén, que también es ototóxico. Hemos abusado del agua tónica en los gin tonics, que también es ototóxica, ¿sí? Y sobre todo, hemos abusado de los auriculares, audífonos, de las discotecas, es decir, de una contaminación acústica que ha ido aruñando la audición, para que lo que a mi mamá le ocurría a los 75 años, a nosotros se nos empieza a los 45. Y los síntomas, Jenny, son fáciles de entender. Por ejemplo, ¿cómo fue? ¿Qué? ¿Qué es lo que tú dijiste? Son tres expresiones muy típicas, ¿no? Porque aquí en Dominicana hablamos muy duro y al mismo tiempo hay mucha bulla. Entonces nos creemos que es porque yo no entendí porque había ruido. No. Es porque se empieza a deteriorar la audición. Hay otras muchas causas, por ejemplo, tapones de cerumen. Hay otras causas como puede ser también infecciones en el oído externo o el oído medio, que eso pues evidentemente el médico, el otorrino, el pediatra puede ayudar, pero lo que ocurre en el oído interno, amigos, amigas, esto es imposible de frenar, porque la genética tú ya la tienes programada, pero además hay elementos de tu, entre comillas, mala vida o mal ambiente en el que te mueves. Puede ser un ambiente muy bonito, pero poco saludable, ¿no? Que acabe estropeando la audición. Esto en cuanto a adultos. Y si su bebé o su niño se pega mucho a la televisión, la pone muy fuerte, o si usted empieza a elevar la televisión, créame, usted empieza a tener algunos síntomas y es una bendición darse cuenta. Que no, teníamos la población de sordos que hay en República Dominicana, que me quedó pendiente. Bueno, la población de sordos, es que la palabra, fíjate que tú me has hablado sordo. Sordo sería el equivalente al ciego, es decir, el que tiene la pérdida auditiva total. Exacto. Pero fíjate todos los que no vemos bien, que somos muchísimos, pero que necesitamos lentes. Que necesita aparatos auditivos, en este país aproximadamente habrá alrededor de unas 400 a 500.000 personas que necesiten aparato auditivo. Que necesiten implante coclear, es decir, que personas que tengan una sordera total o una pérdida auditiva muy profunda pueden ser entre 10 y 30.000. ¿Y qué es eso de un implante coclear? Coclear. Bien. El implante coclear es lo que podemos llamar el oído biónico, el milagro de la audición. Ustedes imaginen que a una persona con una ceguera total existiera un dispositivo que se lo implantáramos y se pusiera a ver. Quiero que se imaginen qué belleza, qué maravilla podría ser eso. En el caso del oído, en el caso de la audición, en el caso de la sordera total o profunda, el implante coclear, eso es lo que puede proporcionar. El implante coclear es un dispositivo que un otólogo, y gracias a Dios ya durante unos años hemos tenido otólogos excelentes y siguen estando en el país, y ahora ya hay 5 nuevos otólogos que pueden llevar a cabo este tipo de operación. Es una operación que acá en el hueso se hace un hoyo, a partir de ahí se introduce un electrodo dentro de la cóclea, es decir, dentro del órgano de la audición, se tapa eso evidentemente con la piel y al cabo de unos días se coloca un procesador que es como una computadora que capta todos los sonidos, los introduce directamente en el nervio auditivo y ahí viene el milagro, porque lo que hace es que no introduce sonido, introduce las mismas señales eléctricas que van al cerebro que hace la cóclea. Es decir, sustituye de alguna forma
el órgano auditivo, el área neurosensorial. Y créanme, de el silencio absoluto entran en el mundo del sonido. Cuando hablamos, Jenny, de un niño, de un bebé, en donde es muy importante poder llegar, por supuesto, antes de los 5 años, porque después ya se blindan las interconexiones neurales y la cosa se complica, es increíble y maravilloso pensar que sin eso será improductivo, será dependiente de la familia, será dependiente del Estado y solo se podrá comunicar de una forma eficaz con el 0,1% de la población mediante lengua de señas. Claro. O bien se va a poder comunicar con el 100% del mundo y además, les digo algo más que ocurre con estos muchachos o estos adultos. Los humanos tenemos 5 sentidos, ¿cierto? Olfato, gusto, tacto, vista y oído. Pero cuando te falta el del oído, claro, tú desarrollas mucho más los otros 4. Claro. Porque eso te da la sensación de estar vivo. Cuando le recuperas la audición, con un implante coclear o mediante aparatos auditivos, inmediatamente todavía sigue desarrollando aquellos 4. Y muchos de estos muchachos, de estas niñas, de estos adolescentes, de estos adultos, acaban teniendo unas habilidades que los demás quizá no tenemos por no haber desarrollado esos. Háblame de República Dominicana, oye, de ese programa, entonces, ¿qué busca? ¿Cómo ayuda a los demás, a estos niños o a estos adolescentes o a todas las personas que podían ser intervenidas? Bien, en este programa se están incluyendo sociedades médicas, se están incluyendo fundaciones, se están incluyendo médicos otólogos y otorrinos y otras especialidades dentro de este grupo. Están incluyendo también fundaciones como la de Wanda Genao, una de las personas dominicana implantada que más está haciendo, obviamente, por todos estos casos. También centros audiológicos, especialistas y terapeutas. Es decir, nos estamos uniendo por algo que es necesario. Mira, Jenny, oír hoy en día es posible prácticamente en todos los casos. Por lo tanto, quedarse con sordera es una imprudencia, pero lo peor de todo es que es inmoral y debería ser ilegal. ¿Y por qué debería ser ilegal? Porque oír es un derecho y un deber. Es un derecho como ser humano porque tiene solución y es un deber porque esto te hace productivo y no improductivo ni dependiente. Claro. Así las cosas, también tanto con una parte en el Senado y en el Congreso, se está impulsando que por fin haya una ley que obligue a la detección temprana desde el nacimiento y también esa misma ley, una detección temprana en la edad adulta. Fíjate que no es lo mismo que tú pierdas la audición a los 65 años, pero tú no actúes hasta los 80. Esos 15 años fueron terribles para ti. Bien, lo que estamos buscando es, por un lado, impulsar que esta ley por fin se apruebe, que las administradoras de riesgo de salud, es decir, las ARS, por fin también cubran este tipo de solución, porque no tiene sentido que una ARS te pueda cubrir la extracción de un tampón de cerumen, pero si tú tienes un problema en el oído interno, ahí, perdón, tú te quedas sordo toda la vida o ráscate tu bolsillo aunque estás pagando un seguro de salud. No tiene ningún sentido y no hay por dónde agarrarlo y ojalá la Sisalril nos esté escuchando para darse cuenta de esto, que créanme, es inmoral y ojalá se convierta en ilegal para entonces poder hacerlo. Pretendemos en este programa, Jenny, no solamente el colaborar en el impulsar cuanto antes esta ley, sino que se aplique. Y aplicándose la ley y encontrando por fin quién pueda financiar esto, a partir de aquí, tanto estas sociedades médicas, tanto salud pública, tanto los especialistas, los audiólogos como nosotros, en la audiología, por ejemplo, en los centros audiológicos que nosotros manejamos, también a través de los implantes cocleares, por ejemplo, de Medel, o los aparatos auditivos de Oticon, que toda la población por fin acceda a todo esto. Esto es lo que hacemos en el programa. Y en este momento ya tenemos a los 5 otólogos preparados para poder implantar, los dispositivos para poder hacerlo, los niños en una lista de espera, pero amigos, falta la financiación. Eso. Y sin esa financiación, esto es como el arroz. Si tú te despistas, el arroz se pasa, ¿verdad? Si tú te despistas, todo será con, ¿cierto? Sí. Todo será con. Y en el caso de los niños no podemos jugar. A partir de los 5 años, señores, ya llegamos tarde.
Tenemos una lista de espera con niños que tienen 2, 3, 4, incluso 6 meses, pero algunos que están ya llegando a los 5 años. Por favor, instituciones, dense prisa de una vez. En el caso de la financiación, ustedes ya han tocado varias puertas. ¿Quién les puede ayudar? ¿Y cuánto cuesta un implante coclear que puede cambiar la vida de un ser humano, de, como dice Carlos, de no escuchar nada a tener la oportunidad de ser un ente productivo y de tener una vida normal? Sí, hemos llamado muchas puertas y me gustaría de alguna forma pues no hablar de cuáles, ¿no? Uh-huh. Porque pueden imaginar las puertas que son. Al decir que estoy hablando de fundaciones y también de entidades públicas, obviamente, también algunas instituciones políticas también, y por supuesto fundaciones. Yo entiendo que todo el mundo tiene sus presupuestos, tiene sus prioridades, cada uno conoce cómo maneja sus prioridades. La lástima es que en esta semana este programa RD Oye debía haber estado implantando a 20 de esos niños. Y lamentablemente las mamás siguen en su sufrimiento. Todas. Sus papás siguen en su sufrimiento. Los médicos y los especialistas y los audiólogos seguimos en el sufrimiento porque sabemos que cada día que pasa es como perder una semana. Cada semana que pasa es como perder 7 semanas. Cada año que este niño perdió es como perder 7 años desde el punto de vista del desarrollo de su lenguaje y del desarrollo cognitivo. Y eso es lo que lo convierte en una lástima o en una vergüenza, según como ustedes lo quieran ver. Yo no manejo los presupuestos, puedo comprender que además, obviamente, cada uno tiene sus prioridades, pero, de verdad, a mí, mire, yo pienso a veces en... Todos hemos visto estas películas de secuestros, ¿cierto? En las que entran en un banco, ¿verdad? Uh-huh. Y viene un negociador, ¿no? Y dentro hay 100 rehenes. ¿Y qué es lo que busca el negociador siempre? Al menos que salga uno. Cada vez que llega, al menos que salga uno. Al menos que salga uno, porque el que sale ya se salvó del secuestro. Claro. Yo aquí pienso igual. Si hay 20 casos o 100, al menos uno. Y saquen otro, si no podemos ir con los 20. Pero no nos demoremos, no nos quedemos quietos. ¿Cuántos niños están en este proceso de esta lista de espera y cuánto cuesta un implante coclear? Bueno, en este momento nosotros tenemos 22 casos, no, pero hay muchísimos más, hay 22. Mientras estaba aquí esperando han aparecido ahora 2 más que vamos también a manejar. Créeme que no es todo, hay muchísimos más. Es un tema de desconocimiento, es un tema que a veces están en áreas rurales que no pueden venir. Miren, unos aparatos auditivos, unos audífonos para volver a escuchar, pueden costar una pareja $2.000, $3.000. Se lo digo así, 2 iPhone 13 cuestan mucho más. ¿Sí? ¿De acuerdo? Más claro no puedo hablar. Hablo de aparatos auditivos para quien tiene la audición desenfocada, quien tiene sordera leve, moderada o severa. En los casos de sordera profunda o sordera total, que es para implante coclear, la cosa cambia. Porque ya estamos hablando entre los 24 y los $30.000. En nuestro caso, estábamos ahora mismo proporcionándolos a 24.000, haciendo todos un esfuerzo muy grande, es decir, contribuyendo ya prácticamente en un 20% del tema. Y siempre pensamos que es mucho dinero, porque sí, es mucho dinero, pero les digo algo, una Jeepeta Lexus cuesta 5 veces eso. Nueva. Y una que tenga 5 años, ¿verdad? Ya usada, ¿no? Pues cuesta 2 veces eso. Estoy solo por poner ejemplos de las cosas como son, ¿no? Claro. A cambio de la productividad. Cuesta millones y millones de dólares al año al país toda una serie de personas que se quedan sin trabajar. Ayer había una noticia, curiosamente, en la prensa, que decía que 8 de cada 10 discapacitados no tienen trabajo. 8 de cada 10 no tienen trabajo. Aquí entramos en la discapacidad, en diferentes discapacidades. Pero ustedes se imaginan cuando alguien no escucha o no puede hablar. Yo acabo de imitar, que no reírme ni mofarme, de cómo habla un sordomudo. Es mudo porque no oye, no porque no pueda hablar. No puede repetir lo que jamás oyó, lo que no entró en el disco duro de su cerebro. Por lo tanto, alguien que tiene esta discapacidad, que se puede comunicar por lenguaje de señas, y suerte que eso existe, con el 0,1% de la población, es terrible porque no puede trabajar de cara al público, porque no puede tomar el teléfono, porque no puede comunicarse y porque depende de la familia y del Estado. Señores, ahorraremos millones de dólares
si este programa lo podemos llevar a cabo. Pues esperemos y llamamos la atención a que sí que se haga, porque realmente son 22 niños que podrían transformar la vida, y que yo entiendo que si reciben este regalo de poder tener la audición, se van a convertir en embajadores de volver a hacerlo y continuar y hacerlo nueva vez. Porque yo sé que hay muchos niños que luego que han pasado un cáncer quieren ser médicos, porque ellos quieren ayudar a otros niños. Entonces está en nuestras manos. Carlos, Voz Matutina siempre tiene las puertas abiertas para ti. Muchísimas gracias, Jenny. Jenny. Puedas venir siempre que quieras. Esperamos en Dios que tener una buena respuesta y una respuesta positiva dentro de poco, y que esos 22 niños y personas que están esperando este programa y que este implante coclear puedan tener un cambio en su vida. Yo te agradezco mucho la invitación. Claro que Quiero sí. aprovechar también para decir que en los centros audiológicos en los que trabajamos prácticamente ya en todas las zonas del país, estamos de 21 aniversario. Esto está también, que lo ponemos a disposición de todos ustedes, les estamos ofreciendo ni más ni menos que el 50% de descuento en una de las 2 unidades de los aparatos auditivos durante este mes, porque un 21 aniversario, estamos con el siglo, creo que vale la pena ponerlo al alcance de la gente. Si en ustedes o en su familia hay alguien que no escucha bien, vengan a hacerse un estudio auditivo, y además que sepan que tienen la posibilidad de poder probarlo y poder volver a tener el milagro de lo que es oír. A nosotros nos pueden encontrar en Audiología, y si quieren buscarlo de la forma muy simple en las redes, ustedes ponen Audiología o Laudio RD. Y Jenny, de verdad, esa voz que Dios te ha dado y que también utilizas también con nosotros, este canal a través de Voz y de Voz Matutina, que ojalá sirva para que esa voz llegue y al mismo tiempo que la puedan escuchar quienes lo necesitan. Claro que sí. Nosotros vamos a una pausa y retornamos en breve. Muchísimas gracias.